Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Ponemos en marcha el Cernidor número 124, con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, quien les habla, Héctor Amodio Pérez, la asistencia técnica de Javier, Cernidor correspondiente al día 15 de julio del año 2024. La cita "ladran Sancho", señal que cabalgamos, se le atribuye a Miguel de Cervantes Saavedra y se dice que esa frase aparece en el célebre El Quijote. Se popularizó y es utilizada generalmente para indicar que algo continúa a pesar de las críticas o los inconvenientes que se puedan presentar. Pero, según ha publicado el diario argentino Clarín, lo cierto es que en ninguna de las versiones del Quijote se hace referencia o mención a dicha frase. Algunos estudiosos afirman que la primera expresión similar que se pudo encontrar en textos de literatura fue en una obra del poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe, en su poema Ladran, publicado en el año 1808, que dice: en busca de fortuna y de placeres, mas siempre atrás nos ladran, ladran con fuerza. Quisieran los perros del potrero por siempre acompañarnos, pero sus estridentes ladridos solo son señal que cabalgamos. Como ven, esto sí hace referencia a que si se opina acerca de lo que uno hace, es porque realmente se está haciendo, se está diciendo algo que es importante, algo que da que hablar. Buscando en las bibliotecas, encontré que además esta expresión dice que se la compara con la frase griega que dice: la persona de éxito que no mira hacia atrás, sino que busca su meta, siempre tiene gran cantidad de enemigos que, como perros, le siguen y ladran para descomponerle la figura, o acaso para que caiga, o incluso cese en su búsqueda. Nosotros, por tanto, podríamos utilizarla, vistas algunas reacciones provocadas por la aparición del libro computadora. No porque nos consideremos personas de éxito, sino porque, aunque nos ladren, no nos afectan los ladridos, ni lograrán que abandonemos la búsqueda de la verdad. Al decir nosotros, incluyo al protagonista del libro, a Fleming Gallo, cuyo testimonio constituye la base del libro y que nos ha enviado un aporte que vamos a dar a conocer de inmediato. En unos minutitos. Si quiere, vayan conversando esa parte. Muy bien. Bueno, ¿qué le parece, amigo Álvaro César Alfonso? A menos de 24 horas de haber salido el libro Computadora, la caída de la red clandestina del Partido Comunista, se inició, digamos, la campaña para desacreditar el contenido del libro. Es verdad. Porque si me quieren desacreditar a mí,
Ya realmente me resbala. Y el intento de desacreditar es por el contenido. Claro. Y el contenido es mejor que hagamos algunas preguntas a ver si miente el principal testimonio que tiene el libro, que no es el único, porque hay más testimonios que están relacionados, incluso que también estuvieron presos. Claro. Y, por ejemplo, ¿es cierto o no, o Fleming miente, de que pasaban fondos de Covisunca para el Partido Comunista? No es una cosa menor esto. Es mucha plata. Claro. Eso es lo primero. Los de vivienda son una torta de dinero que administra el sindicato. Bueno, eso está en el contenido del libro. Fleming Galo hace una explicación bastante extensa sobre cómo fue que eso ocurría, cómo era. Y después, ¿es cierto o no es cierto que adolescentes de 14 y 15 años hacían guardia en la sede central del Partido Comunista y le daban armas a la cual no sabían manipular? Son esas cosas que tienen que decir si son ciertas o no son ciertas. Y después podríamos seguir con el libro, con los dichos de Fleming, pero también de Roberto Patrone, de la señora de Fleming, Rosa Surana. Prima de Graciela Villar. Y que van a decir que no es cierto el testimonio que da de su participación en Komsomol, haciendo un curso en la Unión Soviética de varios meses, de 6 meses, y que después cuando llegó al Uruguay le dijeron que tenía que hablar maravillas de la Unión Soviética, y si hubieran todo lo que pasó en ese país, bueno, no podía hablar nunca bien de la Unión Soviética. ¿Y es cierto o no es cierto que los pasaportes cuando llegaban se los sacaban y después no aparecía ningún sello de la Unión Soviética y aparecían como que habían recorrido toda Europa con sellos de los distintos países? Así operaba la Unión Soviética. Y algo más, porque nos vamos a salir del libro, porque vamos a dejarlo tranquilo, porque así lo pueden seguir masticando. Yo tengo acá Ramón Aurelio Pérez González, jefe del aparato armado del Partido Comunista. Si esto no es el original, es una de las 3 hojas que firmaban. Pues acá, como ustedes pueden ver, Amodio Horacio está firmado con lapicera, ¿no? Sí. No es mi firma esta, ¿no? No. Y ninguno de nosotros firmó esto. En realidad, el Partido Comunista tuvo un aparato armado, creó un aparato armado, no se sabe para qué, desde el año 1964. Estábamos en plena democracia. Fleming hace un relato muy extenso del aparato armado. Incluso lo invitaron a ingresar al aparato armado, cosa que hizo, igual que Patrone, que tenía unos grados más que Fleming, en ese aparato armado. Ramón Aurelio Pérez González, que era jubilado del Frigorífico Nacional, quien manifiesta pertenecer al Partido Comunista, que tiene conocimiento que dicho partido es ilegal, porque en este momento, en el año 75, ya era legal desde el año 73, y que pretende cambiar el actual sistema de gobierno por otro socialista de inspiración marxista-leninista, que desde aproximadamente el año 1965 actúa dentro del Partido Comunista como responsable del aparato militar del mismo. Dicho aparato actuó siempre en forma clandestina, contando con las armas y apoyos logísticos para intervenir en una acción armada. Mantiene dicha responsabilidad hasta el momento de ser detenido en el mes de diciembre de 1975, habiendo viajado a la URSS a recibir cursos de capacitación militar y de perfeccionamiento en la materia. Esto está publicado en el libro, en otro que no lo ponemos acá porque sé que le hace cosquillas, que es Secretos del PCU, y nunca nadie respondió. ¿Por qué el aparato armado? Es decir, hasta hoy institucionalmente el Partido Comunista, más allá que hay algunos dirigentes que han hablado y han mencionado cómo llegaban las armas a nuestro país, todavía no ha dicho
por qué Rodney Arizmendi creó el aparato armado del Partido Comunista en el año 64. Bueno, y ahora se agrega en el libro que jóvenes de 14 o 15 años, y ustedes van a ver que en algún momento hasta uno resulta herido y pasa casi toda la noche herido porque estaba esperando que vinieran los capangas a abrir la puerta al otro día. Eso ocurrió, por suerte, no perdió la vida, pero lo pudo haber pasado eso. Hay relatos de episodios que ocurrían ahí cuando estaban, digamos, haciendo guardia. Vuelvo a reiterar, jóvenes de 14 o 15 años. Sería bueno saber si hoy siguen jóvenes de 14 o 15 años haciendo guardia en la sede central del Partido Comunista con armas. Bueno, en el relato del libro está que eso ocurría en aquella época. También esto está publicado. Acá están, ¿dónde estaban los depósitos del aparato armado? Están las direcciones. Caiguá 3799. Mi barrio. Sí, Conciliación 4170, todas direcciones de Montevideo. Pavón 4667. Parquisimetro 3918, Antonio Díaz 4521, Camino Vecinal Osvaldo Rodríguez, Pablo Pérez 4365, Carlos Tellier 4052, Altao 329, Camino Ariel 4384, Santa Lucía 5060, Pesaro 3081, Coronel Luis Lasaña 6076, Bernardo Subiela Guarch 4431, Simón Martínez y Camino de los Orientales, Erlich 3876, Lezica entre Nila y Pinta, y dejo este último. ¿Sabe cuál es? El del Cerrito. Elba 4621, que pudo ser la misma finca de Caso Feldman. Porque hubo un cambio de nomenclator, en aquel momento. Bueno, y acá aparecen los nombres. Vieron que esto son hojitas bastante viejas que yo tengo hace más de 20 años. Y bueno, están los depósitos del aparato armado, la sanidad, que eran lo que tenían, ¿no? Y miren lo que tenían de comunicaciones, que también el aparato logístico. 24 teléfonos de campaña con tubos en mal estado, un auricular en mal estado, central de teléfonos de campaña, radio Grundig en mal estado, radio grabador en mal estado, pero lo tenían, radio HI, FI estándar, radio transmisor Citizen, transmisor Arman Lund, transmisor geloso, aparatos de transmisiones, boya de señalización, 2 teléfonos, 4 pilas grandes, un parlamento de radio y una radio Grand Prix. Eso lo que en un operativo cayó. Después tenían para la fabricación de armamento, soldadura, fundición, explosivos, tornería, fabricación de morteros, minas, trampas, cazabobo y granadas de mortero. Bueno, ¿es cierto o no es cierto? Claro, porque el planteo que vos haces, Álvaro, es muy lógico. A ver, salió una persona a defenestrar el libro, ¿no? En las redes sociales. No era una persona cualquiera. Bueno, está bien, no era una persona cualquiera, pero era una persona. Y con eso me alcanza y ni lo... Quise decir, no, está bien, que no era un perejil. De cierta relevancia. Bien, bien. Que no fue liberado por la ley de amnistía, votada a la vuelta a la democracia, sino que fue liberado por la dictadura. Está bien. Y salió antes. Ese señor se enoja con el libro y defenestra a Fleming y dice que es un traidor y yo qué sé. Criminal. Un criminal. Y le pega a Álvaro para decir que es una persona que fue procesada por armar libros con actas de la dictadura. Cosa que si son papeles, son papeles. El problema de Álvaro, cuando tuvo ese inconveniente con la justicia, que le puso un galardón la justicia. Claro, sí, porque fue un galardón. Seguro, claro. Fue tu momento estrella. Sí, ahí, claro, sí. Alcalde 2 veces, ¿no? Sí, medalla de oro. Claro, ¿por qué? Porque el juez, que no me acuerdo quién era el juez. Ronaldo Bomero. Sí, muy mandadero del Frente Amplio. No, pero más bolche que otra cosa. Sí, pero no, bueno, pero
Bueno, hacía los mandados hacía los correspondientes. El hombre lo procesó por no revelar la fuente. Si Álvaro decía quién era el que le daba esos materiales, Álvaro se iba para su casa sin ningún tipo supuesta mancha. Digo, el hombre es periodista, si hace eso no escribe nunca más un libro, ninguna radio lo contrata, no sale en ningún medio televisivo. ¿Por qué? Porque el periodista tiene la obligación moral de respetar la fuente. Artículo 2 de la ley de prensa. Si usted me pedía la fuente, me daba vuelta y las tenía atrás mío. Ese es otro problema, sí, claro, pero usted no eso. se la iba a dar. No, por supuesto. La fuente pero estaban sentadas atrás mío. Expresamente se habían sentado atrás tuyo a ver qué decía, supongo. No. Porque era un juicio público, yo estuve en ese claro. juicio. Era un juicio público. Y el hombre quería que vos dieras la fuente, ¿para qué? Para quemarte. Seguro, pero no fue la primera vez. Cuando trabajaba en Últimas Noticias, también ocurrió algo similar. Ajá. Sacamos una información de un juez en aquel momento que después fue fiscal, ¿no? E intervino en varios de estos asuntos de notoriedad en los tribunales de apelaciones. Bueno, en el fondo la justicia nos citó, porque había salido en la página del juglar, nos citó para ver quién había, porque no era la única nota que había salido en el diario, para que diera la fuente de quién nos había dado la información. Y me preguntaron por las otras notas, yo dije, no sé quién la escribió. Y bueno, y después llegó pero antes de la audiencia, vino el abogado del diario y entonces me dijo que ya había arreglado con la fiscal. Con el juez. Con el juez. Claro, que ya se había arreglado con el juez, que yo le daba la fuente y que ya está. ¿No? Lo echaste al abogado. No, entonces le dije, ¿usted arregló eso? Le digo, bueno, vaya y desarregle, porque yo no voy a dar nada. Bueno, en realidad el juez, en pleno conocimiento, dije, me amparo en la ley de prensa y punto, terminó el partido. ¿Seguro? Digo, pero es una cosa de uno se tendría que dedicar a otra cosa si va y... Es lo que yo siempre las fuentes hay que cuidarlas. Hay periodistas que se creen periodistas o comunicadores que ellos dicen que hay que dar la fuente. Y yo me he peleado. Ya hay testigos. Uno de los testigos que me acompañó es asesor en estos momentos de ya el candidato Yamandu Orsi. ¿Qué tal? No sigamos. No, pero es así. Es así, ¿no? Doy más pruebas, digamos, ¿no? Sí, está bien. No damos la fuente, pero damos más pruebas. Está bien. De que ese episodio realmente sucedió. La verdad es esa. Yo creo que el ataque es pero no vale el planteo que hacen ustedes dos. Yo creo que que ataquen punto a punto lo que dice no, el libro. pero no vale la pena. No se puede rebajar a un personaje que tendría que ser cesado de la oposición que ocupa, porque si nosotros mandamos una nota al Ministerio de Trabajo, lo ponemos en un problema, ¿no? Pero lo mejor que puede hacer es darle las pensiones a lo que le corresponde y no dárselas a los amigos. Esa es la cosa. Y en algunos casos se la dieron a algunos que no y son explicar amigos, por qué pero salió antes, ¿no? Y explicar por qué fue liberado antes, por qué fue liberado durante la dictadura y no después de la ley de amnistía. Exacto. ¿No? Pero aparte de eso, lo mejor es que le ha dado a sus amigos, ha rechazado otras, porque no eran amigos. Bueno, la de Fleming, ¿no? Rechazó. Pero hay otras que las ha dado a regañadientes, sí, porque claro. lo han amenazado de abrir el piquito. Seguro, claro. Está claro lo que digo, ¿no? Sí. Esa, bueno, pero no es la mejor. Que no querían dar a alguien que había estado detenido y que incluso se había asilado en la Embajada de México cuando estaban todos prontos para el cómodo exilio. Bueno, no sé, quieren que... Yo tengo el temita de la FAP. Vamos a escuchar. De Fleming, sí, el audio de Fleming. No, perdón, Fleming. No, que está brillante el audio. No, que creo que devela muchas cosas de lo que el contenido del libro y hace afirmaciones contundentes. Buenas noches.
a los televidentes y oyentes de Cernidor, a sus conductores, el señor Lampariello, don Amodio Pérez y el que para mí ya es el amigo Álvaro Alfonso. Ha salido publicado estos días el libro de Álvaro Alfonso, Computadora, la caída de la red clandestina del Partido Comunista en el Uruguay. Mi intervención en dicho libro es una entrevista que me hace Álvaro, en la cual yo cuento los episodios que me tocó vivir entre el año 1977 a 1979 en lo que se denominó la Oficina de Computadora en el Cuerpo de Fusileros Navales. Cuento también en esa entrevista mis antecedentes, mi historia familiar y cómo llegué o cómo terminé siendo detenido por FUSNA por mi pertenencia a lo que era el aparato conspirativo, el aparato armado del Partido Comunista. Las razones que me movieron a realizar esta entrevista no parten de que nadie me convenciera para ello. Yo solo tomé la decisión de contar estos recuerdos en respuesta a la ola de mentiras, de falsedades y de deformación de la verdad que han lanzado, en primer lugar, sobre la historia general del Uruguay en esos años, los miembros del Partido Comunista. Y en particular las que han lanzado en contra de mi persona a partir principalmente del año 2021, en el que fui detenido por una orden de Interpol lanzada por una captura internacional desde la justicia uruguaya por mi supuesta participación en la violación de los derechos humanos de presos en el FUSNA durante dicho periodo, del 76 o el 77, para ser más preciso, al 79. La detención es consecuencia de una artera y premeditada acción de testigos falsos y de la voluntad, evidentemente, de alguien detrás de esos testigos, que yo no puedo pensar más que en el Partido Comunista, en un acto de venganza contra mi persona, muy parecido al que se está ejerciendo contra decenas de militares y otros civiles para hacer pagar las cuentas de lo que fue el desastre que ellos mismos montaron. En particular se me ha dicho en entrevistas de prensa realizadas por algunos de los acusadores, entre ellos Graciela Villar, prima de mi esposa, una clara falsaria de su propia biografía y una mitómana que inventa una detención en la cual sufre una pesadillesca tortura que es absolutamente falsa. Ella solo estuvo 3 días presa, cambia las fechas de su detención. Yo intervine directamente con la poca o mucha influencia que pudiera tener en esa oficina de computadora para que se la liberara. Estuvo solo 3 días, repito, presa, y salió con un compromiso de información con el S2 del FUSNA. Esta mentirosa ha salido a la prensa, que ya había, me enteré, mentido sobre sus títulos universitarios que no tenía. Salió a la prensa a denigrar de la manera más soez y perversa a mi esposa y a mí mismo. Y tratando de justificar una biografía de heroicidad de parte de ella que es absolutamente falsa y mentirosa. Así es toda la historia de los que me acusan. 2 de los que me acusan han sido notorios colaboradores del FUSNA y que aparecen ahora como víctimas de una situación que nunca se dio. La detención se produce por delitos de lesa humanidad, pero se ponen en juego delitos comunes. Se me acusa de privación ilegal de la libertad. Yo estaba preso, difícil le podía privar de la libertad a nadie, siendo yo mismo un preso. Se me acusa de abuso de autoridad. Yo no era ninguna autoridad, ni nunca lo fui. Difícilmente podía ejercer abuso de autoridad, porque yo, repito, era un preso.
Se me acusa de malos tratos a 50 años y sin pruebas forenses de los que dicen que yo maltraté, de que se pueda probar los maltratos que aseguran yo les he hecho. Y repito, porque yo era un preso. Y para tratar de justificar todo esto, se intentó de manera falsa hacer aparecer adulterado en archivos del Ministerio del Interior, en particular de la Jefatura de Policía de Maldonado, como que yo era un policía en épocas del ministro Bonomi. A través de la acción legal de mi abogado, el doctor Bustamante, en el Uruguay, ante las autoridades de este nuevo gobierno, quedó absolutamente esclarecido que no existe el más mínimo registro, prueba ni nada que ver que yo pueda haber sido policía de la Jefatura de Policía de Maldonado, lo que además de todo es un absurdo absoluto, ¿verdad? Y que decía que yo era miembro, que figuraba y registraba como miembro de la unidad ejecutora de la Policía de Maldonado. A estos extremos ha llegado la Fiscalía en la instrumentación de esta acción de venganza del Partido Comunista contra mi persona. Salido el libro, ustedes verán que el libro en sí mismo refleja una línea temporal de hechos y acontecimientos. Para el que lo lea podrá entender lo que le estoy diciendo, absolutamente lógica y creíble de cómo se produjeron los acontecimientos que condujeron a la caída de la red clandestina del Partido Comunista. El haber sido víctima de esa detención, que luego la justicia española denegó la extradición, provocó artículos, por ejemplo, de Samuel Blixen en el semanario Brecha, donde este asesino, porque él sí que es un asesino, asesino confeso, con alevosía y ventaja, que asesinó al profesor Acosta y Lara cuando salía de su casa acompañado de su mujer, a mí me llama escoria humana. En mi conciencia no pesa ningún muerto, como en la de él, y además muerto, asesinado de la manera más cobarde y vil que pueda realizar un ser humano contra otro, indefenso y desprevenido contra ese ataque. Esta respuesta del libro va en todas esas direcciones. Las acciones que se produjeron en computadora, donde más de una decena de presos colaboraron, eran presos desencantados, que se comprometieron a cooperar en análisis de la información para ayudar al desmantelamiento de esta red, incluso a ayudar a aquellos que estaban en esta red a salvarse a sí mismos, lo cual sucedió con un montón de personas. En el FUSNA, en particular en ese periodo, en contra de lo que son las prácticas tradicionales del comunismo cuando tiene la posibilidad de ejercer el poder, se le dio una oportunidad a todo el mundo. Muchos la tomaron y pudieron seguir con su vida tranquilamente después de cumplir dando la información que se les pedía. A nadie se le impuso castigos, eso me consta. Todas estas acusaciones son falsas. El relato demuestra paso a paso cómo fue detenida cada persona sin necesidad de tocarle un pelo a nadie. Este es un testimonio histórico, computadora, es un testimonio histórico que desmonta absoluta y totalmente el relato falso que el Partido Comunista ha hecho sobre su supuesta persecución, por lo menos en lo que a mí me toca y sé, que es en el FUSNA, y reivindicar la figura de muchos militares que han sido satanizados por el Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda, que se han manifestado a mi persona como extraordinarios seres humanos honestos que cumplieron su palabra. Y muchos de ellos que están condenados. El caso del capitán Trócoli es paradigmático por asesinatos que nunca cometieron, que se los endilgaron para establecer una venganza y hacer efectivo el beneficio económico que también se busca atrás de todas estas acciones. Álvaro Alfonso es un valiente, es un ciudadano demócrata, honesto, lleno de humanidad, que se ha ganado mi respeto de la manera más absoluta. Una organización que esquilma la dignidad humana, que avasalla al ser humano hasta el punto de humillarlo, de desfigurarlo, de tratarlo como si fuera basura y de quitarle toda identidad, no puede ser la que esté dictando las normas morales y éticas de la sociedad uruguaya. El Partido Comunista es una ofensa para la libertad, es una ofensa para la democracia y es una vergüenza que exista dentro del orden constitucional del Uruguay. Un saludo a los oyentes y ojalá puedan leer y comprar el libro porque entenderán lo que les estoy contando. Un saludo para todos. Bueno, interesantísimo la palabra de Fleming. Sí, señor. Porque el hombre, yo voy a dar mi opinión sin conocerlo, ¿no?
Yo creo que lo que hace a través de este libro es relatar su vida de aquellos años, que para él sería una gran mochila, en España, con su familia, pero alejado del Uruguay. No te lo voy a explicar a vos, Amodio, que ya lo viviste completito, el paquete. Entonces, la situación de él es... Acordó con el FUSNA porque se sintió traicionado, por la causa que sea. Nadie juzga a una persona por eso. Yo no voy a juzgar a otro que por miedo o lo que sea vaya y acepte determinadas condiciones. Su señora estaba embarazada, ¿no? Y estaba en Buenos Aires y la estaban persiguiendo. Y sí, porque en Buenos Aires las persecuciones no eran como las de acá. Y No, no estoy claro. diciendo que acá no hubieran pasado cosas Sí, feas sí. o muy malas. Estoy diciendo que allá era mucho peor. Sí, claro. Entonces, el hombre con su... Digamos, acá era la Liga Uruguaya de Básquetbol y allá era la NBA. Exacto. ¿Ah? Era complicado, sí. igual que en Chile. Ujú. ¿Ah? Entonces, con esa realidad, se siente traicionado, queda como un perejil suelto en el medio del lío, ¿no? Porque aparte no estuvo tantos años dentro del partido, por lo que él ha manifestado. Estuvo unos años, pero cuando notó que lo habían dejado solo, dio un paso a un costado. Mucha gente, como él dice ahí, y lo dice en el libro, colaboró después a esa oficina computadora dentro del FUSNA, en la Marina. Y después vienen y niegan cosas que pasaron, como él menciona muy claramente a Graciela Villar, prima de su señora, que falsea fecha, que pasó mal. Yo no digo que nadie pasa bien cuando lo detienen, pero él por lo menos dice que fueron solo 3 días. ¿Está bien? Yo creo que el gran problema que hay acá es, como se sigue mintiendo, están obligando a determinadas personas a salir de donde están a dar su verdad. Que creo que fue parte de lo que pasó con Amodio en su momento, que recién hasta determinado año, 2015, ¿no, Amodio? Usted retornó al Uruguay, pudiéndolo haberlo hecho antes. Fíjese que el Frente, por ejemplo, había llegado en el 2006. Nadie discute que Amodio era una persona de izquierda y que lo debe ser igual, capaz votando en otros partidos, pero yo no creo que haya cambiado su filosofía de vida. Sí ha cambiado en la metodología de cómo los partidos tienen que llegar al poder. Lo demás creo que está igualito. ¿Ah? Él defiende sus ideales, hay que respetarlo, yo coincido con muchos de él, otros tengo matices, como tenemos todos, gracias a Dios. No somos todos iguales, sino sería muy aburrido. Si no, pregúntenle a la vieja Unión Soviética, que eran todos igualitos y de tan aburridos se les cayó el muro. Entonces, lo que hace este hombre es eso, es defender a su familia, evitar... No fue el único, ¿no? No, es que ese es el gran tema. Le cargan el lío, por no decir el muerto, Y algunos a no uno, lo- siempre y- le cargan a uno. Y a uno y algunos no lo han dicho eso. Claro, en el caso del MLN le cargaron a ¿cuánto? A 2. ¿A cuántos le cargaron el lío a Amodio? ¿A 2, 3? ¿Cuántos le cargaron? A usted fue el que le dieron más, eso es cierto. Porque usted era una de las vacas sagradas de la fundación y por lo tanto no aceptaban que uno que estuviera en la fundación del MLN dijera, esto está mal, esto está equivocado, me abro, me voy. Usted lo ha dicho que, por ejemplo, había pedido abrirse y no lo dejaron. No, yo había pedido que se me trasladara de lugar, nada más. Nada más, bien. Yo seguí siendo Tupamaro hasta el 15 de junio del año 1972, cuando Basen me comunica, negro, mirá que yo asumí la mía, pero el cabeza de turco sos vos. Cuando dijo Basen, asumí la mía, ¿qué significaba? Que él asumía su responsabilidad en cuanto a la caída, a la entrega de la la cárcel calle del pueblo. de la calle Juan Polié. O sea, que él dijo, el que la entregué fui yo, Fui yo, sí, sí, sí. pero le cargaron el muerto a usted. Exactamente. Tanto es así que muchísimos años después está publicado, Marenales lo reconoce, dice, se equivocó el compañero, refiriéndose a Basen. O sea, lo de Basen era una equivocación, lo mío era una traición, Claro, a partir de ese momento dijiste que yo no era. que Yo no había sido vos el que había hecho la traición. O sea, yo creo que ahí habría otro problema. La envidia. Bueno. Usted es un tipo muy inteligente y muy contestador. Pero en eso yo creo que no hay que entrar en los motivos. Está bien. Es falso y ya está. Está Una bien. acusación falsa,
desde todo punto de vista. Porque A ver, esto le voy voy a a hacer decir una cosa. Pregunte. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Porque la cárcel del pueblo faltarían un par de horas más, un día más, 2 días, Sí, 3 días que sí. la iban a encontrar. Sí. Pues ya tenían la dirección, en la zona, ya estaban. Habían allanado la casa al lado. Seguro, claro. Ya sabían dónde casi dónde era. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran resistido? ¿Cuántos muertos hubiera? Tremendo. Tremendo. Hubiera sido una matanza Tremendo. peor que el 14 de abril. Claro. Sí, sí. Con eso creo que decimos todo. Y un apunte más de lo del libro Sí. es que si quieren enterrar lo que dice Fleming, qué raro, porque en el archivo Castiglioni muchos asuntos que están relacionados con los relatos de Fleming están reservados, ¿no? ¿Y por qué están reservados? Si todo esto no está desacreditado, es falso, es mentira, ¿por qué están reservados? Me gusta ese razonamiento. Y es bastante lógico. Es más, Es simple. están reservados unos papeles que encontraron en una casa de alguien que está, un dirigente importante del Partido Comunista, que está mencionado en el libro. Y esos papeles que encontraron en su casa, y seguramente los encontraron en su casa después de que fue detenido. Bueno, eso está reservado. Esperemos que la reserva de la votación del Parlamento se tome en cuenta, porque hasta ahora no hay ninguna novedad. No sé qué estamos esperando, que lleguen las elecciones, o después, o más adelante, pero hasta ahora mandamos un correo a la Secretaría del Ministro de Educación y Cultura preguntando cuándo quedaban liberados, totalmente. Nadie contestó. No, nadie contesta. Va a haber que ir personalmente. Ya debemos varias visitas. La del Ministerio de Salud Pública, la que Sí, vamos primera. a tener que recorrer todos los ministerios. Bueno, yo para cerrar el tema hay una similitud, por lo menos en el inicio, cuando se da a conocer el libro Palabra de Amodio, Sí. nadie negó, nadie discutió, nadie dijo que lo que ahí estaba publicado era mentira. Lo único que se trató es de desvalorizar lo que ahí se decía, diciendo que yo era un traidor. No. En el caso de Fleming está pasando exactamente lo mismo. Se deja de lado lo sustancial, que es lo que Fleming dice, para, a través de la descalificación personal, desvalorizar los testimonios. Esa es una vieja táctica. La gran Lenin es esa, ¿no? Es una ¿Vos te vieja das táctica. cuenta que parecido que es el MLN y el Partido Comunista? Me dice Sí. él siempre que se llevaban mal. No. Son Pero re la- parecidos, ¿no? No tiene nada que ver una cosa. Me lo niega. Pero Es esto- una forma del comportamiento humano exactamente igual, seas de un lado o seas del otro. Claro, Es esto fue la falta de honestidad. Bueno, está bien, ahí se la llevo. bien estudiado por Lenin, Por que lo en menos una, apareció que en en una eso, son oportunidad deshonestos. que un opositor no coincidió con algo que manifestaba, uno de los asesores de Lenin, o quien estaba cercano, le dijo que había que responderle. Lenin dijo que no, y dice, porque a nuestra respuesta vendrá otra respuesta, y así seguiremos. Solo hay que decir, porque la gente solo entiende palabras, que es un traidor a la clase obrera, y con eso ganamos. Eso es lo que hacía Lenin, ¿no? Y eso es lo que quieren hacer ahora. Usted me da la razón a mí. Pero no vivimos en la Unión Soviética. Ya la casa matriz Ya cayó. cerró en 1989, Sí. pero siguen las sucursales. Y una de las principales sucursales están en el Pero Uruguay. escuchame, la italiana que tenía una fuerza bárbara en Europa cambió hasta el nombre, porque si no, no la votaban ni los perros. Sí. Cambió el nombre. Dejó de ser partido. Por lo menos son más honestos. Y la de España también, porque son Son corchitos. Sí, claro. Flotan pa' un lado y Seguro, pa' el otro. Saludo con esto y chapo los euros con esta. Seguro, la plata con la derecha. Claro, seguro. Y levanto el brazo con la izquierda. Sí, y cierro el damos puño por, también. por ¿no? terminado este El tema puño. hoy. Por lo menos por hoy. Por hoy. Yo había prometido en programas anteriores traer
me ha costado bastante porque es un tema muy extenso, el tema de las famosas estafas a principalmente el Banco de Previsión Social por parte de la SAFAP. Yo voy a hacer la siguiente aclaración antes que nada. Yo creo que el método de cuenta individual de cada uno de nosotros es el correcto. Ahora, cómo funcionan las AFAP es lo que yo discrepo. Bien, eso lo voy a dejar en claro antes de empezar. Ya por el año 2018 o 19 hubo una denuncia, que yo voy a leer un informe del Banco Central del Uruguay, Superintendencia de Servicios Financieros, Resolución. Visto, la denuncia presentada por un particular de fecha 27 de enero del 2020 contra República AFAP relativa a su política de afiliaciones y el manejo y acceso de bases de datos personales propias y ajenas, resultando que el denunciante expresó que el día 1 de junio del año 2019, porque acá llega a República AFAP después, ¿no?, efectuó una denuncia en República AFAP a efectos que fuera investigado el acoso, las amenazas y violación de datos personales efectuada por una dependiente de la institución, quien se contactó con él a pocos días de haber ingresado a una actividad laboral en marzo del 2019, sin haberle proporcionado los datos y sin estar afiliado de oficio. ¿Correcto? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que las AFAP tenían información inmediatamente, 2 o 3 días después, o capaz que en el mismo día, de las altas dentro del BPS. ¿Correcto? Ustedes me dirán, bueno, las AFAP tienen que afiliar gente. Sí, pero las bases de datos son secretas y reservadas. Entonces, la primera pregunta que se nos genera es, ¿esa información salía con autorización del Banco de Previsión Social, por conductos normales, o salían no quiero decir por la izquierda, porque voy a decir que estoy siendo sectario, por conductos no oficiales? ¿Está bien? Una vereda. Iban por el medio de la calle, sí, entonces una vereda, ¿no? Y después sigue así, que la institución informó que el 18 de junio, mira qué linda fecha, del 2019, el denunciante fue asignado de oficio en República AFAP y el 20 de junio del 2019 la institución recibió por parte del BPS sus datos de contacto. Pero el hombre dice que antes de esa fecha ya lo estaban llamando. Ese es el problema, ¿no? Que la institución comunicó que tomó conocimiento que una de sus asesoras contactó al denunciante previo a su afiliación de oficio y en contrario a las reglas establecidas por la institución en el momento que éste presenta el reclamo ante República AFAP. O sea que agarran a la asesora, que fue la que lo llamó por teléfono previamente, supuestamente sin base de datos, lo cual es muy raro, porque vos, a no ser que seas una pitoniza o un pitonizo, te vas a enterar de que el hombre empezó a trabajar, cambió de empleo o lo que sea. Y después dice así, que República AFAP informó que la asesora fue sancionada y posteriormente desvinculada de la institución con fecha 19 de diciembre del 2019. Que República AFAP señaló que el 8 de enero del 2020 el denunciante presentó un nuevo reclamo ante la institución, ya que expresó que había sido contactado nuevamente por la ex asesora de República AFAP en tono agraviante y amenazante. Que la institución dio respuesta a estos reclamos, informando al denunciante que se intimó mediante acta notarial a la ex asesora que en forma inmediata cese todo uso de datos personales obtenidos en virtud de su relación laboral con República AFAP. Acá, en esta frase, hay parte, se pisan un poco el palito, porque dice, forma inmediata cese de todo uso de datos personales obtenidos en virtud de su relación laboral con República AFAP. Yo, para mí, ahí se pisaron un poco cuando contestaron, pero es muy lateral. Que República AFAP expresó que no cuenta con información de contacto de futuros usuarios y desconoce si la ex asesora posee una base de datos propia y aclara que ésta no accedió a la base de datos República AFAP para realizar contactos con el denunciante. O sea que ellos dicen, no tenemos bases externas. Ahora, todo esto llevó un lío bárbaro, fue avanzando, y en determinado momento esto llegó como, se hizo una denuncia en el Poder Judicial. Derivó en que en República AFAP destituyeran un montón de asesores, no importa el número, pero 13 fueron procesados. 13 fueron procesados. ¿Por qué? Porque ellos obtenían bases de datos del BPS. Entonces usted me dirá, bueno,
Está bien, la obtenían ellos. El tema es el siguiente. Las bases de datos que ellos obtenían, es imposible que lo obtuvieran sin el beneplácito de ¿cómo le puedo explicar? El BPS, no, alguien del BPS, para ser más cuidadoso, y la AFAP República. Y yo le voy a pedir a Javier que me ponga los audios de una ex asesora que no está procesada, pero sí fue dada de baja dentro de la institución, Patricia Escobar, que nos ha brindado muchísima información. Yo he verificado esa información en otros lugares y he obtenido alguna otra complementaria muy importante, pero lo que les está pasando a los señores ex asesores es que ellos cortaron por el lado más fino. ¿Está claro? Ellos lo que hicieron, la AFAP República y el Poder Judicial, es cortar por los asesores, pero no precisamente cortaron por el otro lado, que serían las gerencias. Y estoy hablando de niveles altos. ¿Está bien? Que eso lo vamos a tratar ahora en unos minutos. Cuando vos decís asesores, Son los ¿qué función cumplían? El de llamarte por teléfono, visitarte, ir a una ciudad. O sea, un gestor. Un gestor, un vendedor. Un vendedor de AFAP. de AFAP. Para hacerlo más Seguro, claro, es un claro. vendedor de AFAP. Ellos lo toman como asesor. Que está bien, es el que asesoraba si le correspondía o no ir a una AFAP. Aclaro. Después, si quiere, hablamos de las técnicas que se aplicaban. Que no las aplicaban los asesores por decisión propia, era porque recibían una presión. Porque el sistema de pago de esos asesores es criminal. Ellos le dicen, mira, tenés en la AFAP República, por ejemplo, le dicen, vos tenés un sueldo de, en aquella época, 20.000 pesos. Un viático de 3.000 pesos al mes para el vehículo tuyo, para la nafta, para lo que sí, tenés que recorrer todo el departamento. Te toca el interior, departamentos grandes, muchos kilómetros, poca ciudad, poco habitante, complicado. Con eso, vos lo podés incrementar de acuerdo a la cantidad de afiliaciones que hagas por mes. Entonces ahí empieza lo que es La comisión. lo que es la comisión. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Y esto todo forzado por la gerencia comercial de la época, ¿tá? Que venía desde los gobiernos del frente. Y yo ahora voy a hacer un paralelismo que va a ser interesante. Esta jugada que hacen, lisa y llanamente, lo que terminan resultando es que al tipo lo llevan, lo empujan a que le mienta. ¿Correcto? ¿A quién le va a mentir? Y le va a mentir al que tiene que asesorar. Al asesorado. Porque primero no le dice que es voluntaria la afiliación y lo meten para dentro de la bolsa. ¿Tá? Te guste o te disguste. Después, yo tengo acá listas que les han mandado y correos electrónicos en donde tengo listas del MIDES. O sea, empleos generados por el MIDES. El plan que se instrumentó durante este gobierno por la pandemia, que se repartió entre todas las intendencias del país, de acuerdo a la población y cantidad de habitantes por departamento, eran empleos por 6 meses. No me digas qué figura de ahí. Todos los metieron, pero aparte es peor, y lo tengo por otra FAP. Iban a visitarlo, por ejemplo, yo qué sé, al departamento de Cerro Largo. La mayoría eran desempleados, no tenían trabajo. Nunca Además, habían tenido y trabajo. después de eso Ahí tampoco está. tenían. ¿Está bien? Y Me voy pues, a la frontera. Yo tomé, digamos. Exacto. El municipio le tocó. Claro. Entonces, llegan ahí y le dicen, mirá, le dicen, venite mañana a Cerro Largo. En el corralón van a entrar 200. Llegan los promotores, asesores, llamarlo como quiera, vendedores, y le dicen, mire, usted ahora tiene empleo, va a tener aporte de BPS. Sí, tengo aporte de BPS. Contenta la gente, va a trabajar 6 meses, ¿no? Y le dicen, bueno, firme acá que tiene que firmar el papelito. Y no le explican más nada. Y los meten adentro de la FAP que le fue a buscar, sea la República, sea otra, porque iban todas. Ahora, cuando hacen eso, por ejemplo, hay algunas que les pagaban, no es el caso de la FAP República, el 15% si llegaban a la meta de 130 afiliaciones mensuales. Iban, levantaban de los 300, levantaban 280, sobrado. 15% del primer sueldo que cobraba el individuo. Entonces usted póngale que el individuo ese cobraba creo que 15.000 pesos, ¿no? ¿Se acuerda que trabajaban 15 días y le pagaban 15.000 pesos? Sí. Estaba por ahí el número. 12.000 fue, 12.000 fue el principio. 12.000 al principio, pero después lo fueron subiendo. Sí, claro. Pero póngale 12.000. El 15% de 12.000, multiplíquelo por 130 más el básico. No es mal sueldo. No es mal sueldo.
Entonces yo ahí me retrotraigo un poquito y pienso, ¿las AFAP tienen que tener ese sistema de malgastar el dinero? Pero eso lo hablamos al final. Capaz que la AFAP tendría que funcionar distinta. O capaz que tendría que funcionar como un banco. Y ya los bancos existen, porque los dueños de las AFAP, ¿quiénes son? Los bancos. Claro. O sea, me armaste más burocracia, que la burocracia la paga Juan Pueblo, porque miren que... No, más joda es, no burocracia. Está bien. Vamos a utilizar la palabra que Pero es. entonces usted dirá, bueno, contra esto el Frente Amplio estuvo en contra. Sí, hasta que llegó al gobierno. Cuando llegó al gobierno lo impulsó más. El gerente general de la época era el que recolectaba las finanzas de Vergara, en el que era el presidente del Banco Central. Y es el que después tiene que informar y hacer vista gorda con estas cosas. Y le voy a mostrar después, más adelante, si nos da el tiempo hoy, o si no será el próximo jueves, fotografías festejando con copas abrazado a Vergara, el hombre, ¿no? Fotocolor, para que vean que no, por lo menos está bien hecha. O sea, esto es espantoso lo que yo estoy diciendo. Tomando refrescos. No eran refrescos, no, eran té amarillo, con cubito de hielo. Pero yo le voy a pedir a Javier que me vaya dando todos los audios, los va alargando y le escuchamos atentamente a Patricia Escobar. Pedimos disculpa, el audio estaba saliendo demasiado acelerado, estamos tratando de corregirlo, lo estamos haciendo sobre la marcha. Vamos a intentarlo nuevamente, si no lo vamos a corregir y si no seguimos avanzando en el tema. Bueno, no está saliendo bien, lo vamos a solucionar, igual este tema va a ser bastante largo. Entonces, hay algunas fotos que sí podemos presentar. Hay una foto en donde se ven cómo recibía la información, porque ellos dicen que no recibían la información, pero eso no es verdad. Ellos, técnicamente, lo que recibían, y lo tengo por acá, Javier lo tiene, pero no tengo claro de que lo podamos ver, ahora me entró el miedo. ¿Tenés una foto que vos recibiste, Javier, o no? La foto que aparece subrayado en rojo Vergara y a su lado que es el gerente de... Bueno. Nos están jugando una mala pasada los que no quieren que demos la verdad. Vos no te preocupes. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, la ficha, esto es brutal, ¿no? La ficha, no nos había pasado nunca, pero es bueno, por lo menos lo inventamos. Señal que andamos bien. Tengo cómo recibían ellos la información. Entonces, ellos compraban la información. ¿Está bien? Y esto se la compraban a un señor de San Jacinto, hoy fallecido, que fue destituido, y que le pagaban en el entorno de 11.000 pesos cada uno de los asesores. En el caso de AFAP República, le tenían que enviar a su señora esposa los 11.000 pesos mensuales, cada asesor. 40 asesores mínimo tiene AFAP República, o tenía, en todo el país. No es poca plata, mensual, para recibir los listados. Los listados, pero ¿qué le compraban? ¿Una sola vez pagaban? No, pagaban todos los meses. 11.000 por mensuales. mes. Exacto. 11.000 mensuales
todos los santos meses sin descuento, como digo yo. Y le digo más, cuando alguno de los asesores, por una causa o por otra, no se lo podía enviar porque el resultado del listado no había sido el mejor, lo empezaba a acosar para que pagara. Entonces ellos se quejaban con sus supervisores, con sus gerentes, con los gerentes comerciales, hasta con el gerente general, y le decían, no sé, ustedes tienen que pagarle porque ahí sacan los datos. Cuando vino todo este proceso de procesar gente, valga la redundancia, que fueron 13 procesados, a todos esos grandes cargos, que estamos hablando de gente que cobraba, por ejemplo, el gerente general cobraba arriba de los 800.000 pesos mensuales, ¿no? Ahora, Pregunte. Sí, no entiendo cómo una persona en el interior ¿Sí? tenía esa información, ella cobraba y que era para él o... No. Esa persona en San Jacinto se la quedaba el tipo y el tipo te mandaba los listados a tu correo. Sí, está bien. ¿Y cómo la...? Porque el hombre era funcionario del BPS. Está. Entonces, ahora está. Hay una resolución en donde luego ese funcionario, recién en el 2021, ¿está bien? 2021 fue destituido. ¿Por qué fue destituido? Toda esta gente empezó a recorrer los despachos de los senadores, de los diputados, se reunieron con la calle Pou, ¿no? Después que se reúnen, el Banco de Previsión Social comienza a investigar más en profundidad este tema. Y entonces ahí, por ejemplo, dice que el 28 de abril del 2021, al señor Ariel Uber Sánchez Melguem, destitución. Y resuelven destituirlo por ingresar a las bases de datos, toda la historia, ¿no? Antes de eso, tengo otra resolución que es con otra fecha. El 11 de mayo del 2022, o sea, posterior, destituyen al señor César Esteban Silvera Bo, que trabajaba en Ciudad de la Costa. El anterior en San Jacinto y este en Ciudad de la Costa. 2 personas separadas. Porque buscaban, las AFAP eran las que proporcionaban esos contactos. Y le decían a los vendedores, Tomás, tenés que llamar acá, a los asesores, porque es imposible. Si vos tenés un dato de eso, vos lo andás compartiendo con el resto para que se queme el hombre, pensando mal, ¿no? No. Pero conseguían un datero de esos y se lo daba. Todas las AFAP han negado tener algún tipo de relación con este tipo de personas. Pero hay un serio problema. En determinado momento les empezaron a dar claves. Usted, Amodio, yo, Javier, vamos mañana acá al Hábitat y pedimos nuestra clave que se asocia con nuestra cédula para entrar al BPS. Saber cuándo cobramos, duplicado de recibo, todo. Y en el mismo sistema, pero con una clave de categoría mayor, se las entregaban a todos los asesores. ¿Y sabe qué pasaba con los asesores? Agarraban y entraban desde la casa, vía celular, ¿correcto? Entonces, ya ahí el tema ese era que le tenían que pagar, lo que sea, pero empezaban a tener una segunda salida, a través directamente del BPS. Y el Banco de Previsión Social no investigó a nadie, ni echó a nadie, que tiene que dar las categorías de las claves. Usted con su clave nunca va a poder entrar a ver el historial de Javier, el mío, ni yo el suyo. ¿Me entiende? Ellos con eso lo lograban. La SAFAP, República, en determinado momento tenía mucho trabajo, había que depurar esos listados. Esas fueron las palabras. Y cuando lo empiezan a querer depurar el listado, empiezan a contratar becarios. Los becarios eran estudiantes de UTU, 17, 16 años, 18 algunos, muchos menores, ¿no? En donde también le daban claves. Y las claves eran individuales. No es que yo tenía una clave y la usábamos todo. No. Tu número de cédula con una clave asociada que te permitía entrar a todo ese gran embrollo. Y yo tengo, entre los documentos que me han llegado, los materiales, cómo los recibían. Entonces, los materiales que ellos recibían, tengo problema de visión hoy, les daba apellidos, nombre, sexo, nacionalidad, si estaban o no afiliados a una FAP,
si los nombres de los padres, de la madre, si tenía hijos, el departamento donde vivía, la dirección y el teléfono. Le daban toda la información. ¿Está bien? Que tenían. Y en base a eso ellos te llaman. Eso está prohibido por ley. Esta gente ha hecho denuncias en AGESIC. Parece el fichero del Partido Comunista. Esto mejor porque está todo digitalizado. En aquella época era todo papel. Claro. Ellos hicieron denuncia en la AGESIC que no han tenido respuesta. Esto no resiste el menor archivo, como digo yo. Ahora, vos dirás, bueno, ya habrá pasado. No creo. ¿Está bien? Por ejemplo, yo tengo un correo, es uno que está con flúor, Javier, flúor amarillo y flúor celeste verdoso, en donde le dicen, el correo dice: por gentileza de Mariela, tenemos a nuestra disposición la nómina de BPS con las altas del programa Mides. Por si alguno lo necesita para certificar, lo tiene disponible en el adjunto. Imprimen la hoja con la persona a certificar y lo marcan con fluo, así con cada afiliado. Cuando dicen certificar, supongo que es el que firma la afiliación. A todos le deben adjuntar la resolución donde dice lo que se recibirán de remuneración y que a continuación les enviará Mariela. Saludos, Edison Martín, jefe de ventas. Yo doy los nombres, ¿no? Porque ¿qué pasa? La mayoría de ellos siguió avanzando el proceso, ya estamos en el 2024, y seguro el escándalo es tan grande que ¿qué hicieron? A todos los de AFAP República los despidieron, a muchos, pero los despidieron por notoria mala conducta. ¿Qué significa? No les pagaron despido, porque es una empresa privada es una empresa pública bajo régimen privado, 100% de acciones del Banco República. No les pagan el despido, no le dan el seguro por desempleo, y ellos lo que hacían era hacer lo que le mandaban a hacer. Entonces usted me dirá, bueno, pero es un delito, son gente grande. Sí, tiene razón si usted me lo dice así, porque ellos mismos me lo han reconocido. Lo que pasa es que en la vorágine del trabajo los llevaron a hacer este tipo de cosas. Por eso yo creo que la propia justicia en determinado momento corta con los procesamientos. Hay un montón más en el lío, pero no los procesa. ¿Está bien? Ahora, a todos los echaron mal. O causa que aquellos mayormente involucrados en este tema redactaron dentro de AFAP República la capacidad de retirarse con incentivos. Entonces, antes de que lo echaran, ellos mismos se aplicaron la ley del incentivo y se iban. Despidos de $70.000 y más, cada uno de ellos. Entonces, como dije al principio, esto se corta por el hilo más fino. Yo creo y estoy convencido que lo que tiene que hacer acá el BPS es hacer una investigación en profundidad. Porque si a usted le asignaban claves con mayor rango, porque vos la podés pedir la clave tuya, pero no tienen esa capacidad de ver lo que hacen los demás y si están afiliados. Después tenemos otro mensaje más, un reenvío de Mariela Lissengan, enviado el 12 de octubre del 2018. ¿Correcto? Después acá me ponen listados de personas, consulta de actividades por empresa. Entonces a vos te dan el dato de una empresa. Decirle, che, le decían a este hombre de San Jacinto o al otro ahí que trabajaba en Ciudad de la Costa, que le adelanto. Antes de trabajar en Ciudad de la Costa trabajó en Rivera. Y un compañero de trabajo vio lo que estaba haciendo y lo denunció al directorio. Época de la presidencia de Murro. Ernesto Murro. Hizo una investigación el directorio, la BPS, y dijo que no, que ese señor no había hecho eso, y le abrieron un sumario al que lo había denunciado. Pocos años después, el señor fue echado del BPS por hacerlo. O sea que lo que habían denunciado primero estaba bien y Murro lo encubrió. Clarito es esa. Esa con peine fino. El tipo le decía, necesito listado de los empleados del CASMO, del Poder Judicial. Se los mandaban. No solo pedían del MIDES, no, pedían de todo. Se elegían empresas gigantes que tuvieran muchos empleados y pedían esa información. Después hay un dictamen que es interesante, después habría que verlo, que es de Sura, donde Sura niega haber recibido o tener información del BPS.
Entonces, yo ahora voy a demostrar que no era así. Pero aparte, no solo voy a demostrar que no era así. Todo el mundo dirá, bueno, esto se terminó, echaron a los que entregaban la información, ya no pasa más nada. No. En esta semana que pasó, yo tuve acceso a través de un asesor que está trabajando todavía en Sura justamente, pero todavía está trabajando, me mostró cómo se ingresaba al sistema. Le digo, no, pero no puede ser que todavía lo tengas. Sí, lo tengo, me dice. Y yo ahora eso se lo voy a dejar para el final, porque es la frutilla de la torta, en donde los televidentes van a poder ver cómo se ingresa al BPS y se saca información. Entonces, yo lo siento mucho. Yo creo que acá hubo un ocultamiento cerrado durante los gobiernos del Frente Amplio, que fue donde esto aumentó exponencialmente. No estoy diciendo que antes no lo hicieran, pero lo que sí tengo claro que ahí fue exponencial. Que hay una persona que estaba, Moya creo que es de apellido, que era el gerente, que era la persona, la recaudadora de Vergara. Hacía campaña política con él recorriendo el interior. Gerente general de aquel momento, que hoy ya no pertenece más a FAP, República, que se fue con el incentivo. Sueldo de 800 y pico de mil pesos. Yo le voy a pedir que me pongas el video. Es un video que está en velocidad lenta para poder verlo. Yo te voy a pasar mi número de cédula. 1 5 3 6 Yo te voy a pasar mi número de cédula. 1 5 3 6 12 de febrero de 1962. Ahí lograste entrar en mis datos, ¿correcto? Y ahí dice mi historial. Si yo no estuviera jubilado y pudiera estar, te daba la opción de afiliarme.
y me afiliaba a la AFAP Sura. Bueno, primero pedir disculpas porque había salido mal también el arranque, lo pasamos 2 veces, pero quedó más claro. Si ustedes ven ahí, entre otras cosas, lo que se relata es cómo ingresa la persona desde un celular la semana pasada al sistema de BPS. Yo tapé con 2 bandas negras la clave y el usuario de esa persona porque las fuentes no se revelan bajo ningún concepto. Y luego, para probarlo, le pasé mi número de cédula. Lo único que le pide es el número de cédula y la fecha de nacimiento. Entonces, con el número de cédula y la fecha de nacimiento, entran a mi sistema, que teóricamente están violando mi intimidad y eso está prohibido hacerlo. O sea, que cuando le dicen, lo dejamos hacer, y capaz que lo dejaron de hacer, pero las claves están activas. Les adelanto, vio que les nombré que la AFAP República contrataba becarios. A los 9 meses normalmente a los becarios los dejaban sin empleo y contrataban a otro. Les voy a contar, no les daban de baja las claves. ¿Saben qué terminaba pasando después? Que venía uno y decía, che, yo te quiero encontrar a mi marido, ver dónde está, si tiene empleo, para hacerle una retención. Y ahí andaban vendiendo los datos. De eso para arriba lo que quieras, extorsiones, que le aparecieran hijos fuera del matrimonio con retención y que no supiera su señora esposa. ¿Por qué? Porque se lo daban a cualquiera. Y esas claves, esta que está ahora está funcionando, ¿no estarán funcionando todavía? ¿BPS no tendrá que hacer una investigación profunda en la parte de informática? Yo le adelanto. Para mí es un tema gravísimo. Porque esto es... Logré entrar, o sea, no. Le dije, pero es cierto, yo no le creía. Me dijo, vení que yo te muestro. Fui a la persona, digo, yo te voy a grabar, vos no hables, voy a reservar tus datos. Le eligen, cuando le están trayendo los datos, ya lo preparan para la AFAP que tiene. O sea, como que la base de datos está enmascarada para la AFAP, que el vendedor que tiene esa AFAP, que tiene esa clave. Me quería preguntar algo, Amodio, que lo vi escribiendo. Yo, vamos a ver. Los asesores, o sea, los que teóricamente eran vendedores Sí. de afiliación a determinadas AFAP, Sí. es el último eslabón de la cadena. Es la línea de fuego que sale a vender. Por eso, es el último eslabón de la cadena. Es cierto. ¿Son funcionarios? No, ellos son empleados ¿De de quién? la AFAP. No son, Empleados de la AFAP. no son funcionarios del BPS. Ahí está. ¿Tienen asignado un sueldo o solo viven de la comisión? En la AFAP República tienen un sueldo bajo, que creo que todas son iguales, y tienen comisiones. Ahí está. Las comisiones en algunas privadas son muy interesantes. Ahí está. 15% del salario de Ahí la está. persona que afilian Entonces, por única vez. Entonces, lo que interesa es vender. O sea, conseguir afiliados. Exacto. ¿Eh? Sí, exacto. Yo te doy la lista del MIDES. Ahí está. Te meto gente, te afilio gente del Ahí MIDES, está. que le diste un plan social, el plan Ahí ABC, está. de Montevideo, el que quieras. Yo te lo meto para adentro Ahí de la está. bolsa y después que lo metí dentro de la bolsa, al tipo nunca más tiene trabajo después de los 6 meses, no importa, él ya está afiliado y yo ya cobré. Esto se parece... Ahora, otra pregunta. ¿La AFAP Sí. tiene fondos propios? No, eso sale todo de la ganancia de la AFAP que retienen de los trabajadores. Bueno, pero todavía no empezó a funcionar. Está Bueno. captó. Está bien, bueno, tendrán una inversión inicial, que después la van a salvar. Bueno, captó. Sí. Y miren que los sueldos de los gerentes decir- no son chicos. Sí. Quiere decir que cada AFAP le paga Sí. a los funcionarios captadores de afiliados Sí. con el dinero de los propios afiliados. Sí. Sí, sí, las empresas son por dinero. O sea, esto es Capitalismo. una especie de estafa
piramidal. Claro, yo pongo guita para arrancar el negocio y después voy metiendo mano para adentro. Por eso yo dije que la metodología que tiene la SAFAP no me gusta. Bueno, entonces, ahora estamos hablando Sí, de que hay 20 y no sé cuántos miles de millones de dólares sí, depositados en la SAFAP. sí. 22.000 Bueno, eso no millones. es cierto. Lo No, que eso hay no. es un apunte contable de que Horacio Lampariello ha ingresado tanto, pero No, el no. dinero no está. Sí, está, sí, se lo. No, no está. El dinero está invertido. Bueno, está bien, está invertido, pero se lo Está transfieren invertido. en cheque todos los meses el BPS a la FAP. Automáticamente desvía. Ah, bueno, ya, La plata ya, está. Ya. Después tiene una regulación donde hay limitantes en qué se invierte y cómo se invierte. Esto es el funcionamiento es un invento de los bancos para captar dinero que usted no controla y que el banco invierte en lo que le sale de las narices. No. En que lo salen las narices no. Tiene una regulación muy estricta en qué puede invertir y en qué no. Ojo que eso- nadie controla. Bueno, se supone que es el Banco Central, por eso las denuncias recaen en el Banco Central, el que deberá hacerlo. Bueno. ¿Está claro? Esto es un negocio de los tantos negocios bancarios que sabemos. Y claro, acá bancarizaron. Acá Que vino es Astori y un- dijo, hay que bancarizar. Y nos metieron toda la plata Que dentro es de los bancos. el clásico incentivo del sistema capitalista, que es como vos tenés necesidades de crecer, de vivir bien Sí. y todo lo demás, yo te pago, te incentivo, te doy tanto para que vos vendas. Sí, En España, vos pasabas por la puerta del banco sí. y te metían para adentro, y si no salías con una hipoteca firmada, es porque no querías. Claro. No querías. ¿Qué pasaba? Que cobraba la comisión. El vendedor. La directora o el director del banco Sí. cobraba una comisión, más el gestor, el vendedor de la hipoteca. Pero esto es igual. Claro, ahí está. Pero usted no se da cuenta, mi amigo. Eso crea una burbuja. Eso crea una burbuja Sí. que el día que explote, porque un día va a explotar. Porque esto no es un negocio claro. Nadie controla dónde se invierte ese dinero. Eso es, los controles en Uruguay siempre fueron malos. Eso lo admito. Bueno, Yo le voy a decir algo. Está el burbuja, por momentos, que si usted te ponga un afiliado, cobra el promotor o el asesor, cobra el supervisor, cobra el jefe, cobra el gerente y el gerente comercial, y todos llevan un bono. También me explicaron que según llegaran a determinados niveles pautados año a año, tenían bonos de beneficio importantísimos, de 800.000, 900.000 pesos. claro. 1 millón de pesos y más por llegar a determinados niveles. Por ejemplo, a mí me mandan una historia laboral nominada de aquella época, que la tenían los vendedores, fecha 13 de febrero del 2019, hora 17 horas, 2 minutos, 21 segundos, página 1 de 1. La fecha me gusta porque era la 13 de febrero, era la fecha de cumpleaños de mi señora. Dice el usuario, Ariel Sánchez, que era este señor de San Jacinto. ¿Qué recomendaba Ariel Sánchez cuando le mandaba esto? Le decían, córtenle ese parte del papelito y destruyanlo. ¿Ah? Ahora, después esta instrumentación que hubo de dar claves es tan bestial que ya supera a las 2 únicas personas procesadas y destituidas. ¿Me entienden lo que yo estoy diciendo? Y te voy a decir algo más. Los asesores de repente iban por la calle juntando gente, ¿no? Y te decían, discúlpeme, si usted tiene AFAP, no tengo. Y ya, bueno, dice, datos para el BPS. Su nombre, Héctor Amodio Pérez. Claro, cédula, pa. Se iban, fírmeme acá. Firmaban, sacaban firma y se iban. Iban al sistema con la clave y decía, no tiene empleo. Guardaban el papelito en un cajón. Todos los meses, rigurosamente, revisaban a través de ese sistema si el individuo había dado de alta. Daba de alta, le ponían la fecha y lo entraban. Era como gallina dormida, que lo estaban cagando al hombre, porque la verdad era esa. Yo, perdóneme que sea grosero. Pero el vendedor cobraba la comisión. Pero claro, seguro. Entonces vos me decís, los vendedores sabían.
¿Hay culpabilidad de los vendedores? Hay culpabilidad de los vendedores. Ahora, el problema es que siempre corten tan fino y no limpien el problema. Porque el tema acá es limpiar todo el lío hacia arriba. Hay que limpiar esto. Yo insisto, el sistema de cuenta individual es divino. Yo le digo algo, espera un poquito que esto lo quiero cerrar, después hablamos, intercambiamos. Yo sí tengo una cuenta y le dice, mire, usted trabajador va a aportar el 15%. Muy bien. El empleador mío, o sea, el que me contrató, va a aportar el 7,5%. Está bien. Sumemos los dos. ¿Cuánto da? 22,5, 23, ¿cuánto da? 15 y 7, 22,5. 22,5. Agarro, dice, mire, de los 22,5 le voy a sacar un 3% o un 4% para pagar desempleo, licencias médicas, personas que no tienen empleo, subsidio de tal cosa, todo. Eso lo voy a sacar, usted no lo va a ver nunca más. Por lo menos en esto, ¿no? Te voy a arrancar la guita. El resto va a una cuenta personal. Elija el banco. Que el banco le pague comisión porque usted la pone en UI o porque la pone en UR o porque la pone en pesos. Elija la moneda que quiera y deposite en él. Saco la FAB, la tiro al mismo demonio, no me sirve para nada. El BPS se queda con el porcentaje. Usted sigue siendo solidario, porque hay que ser solidario en la vida, ¿no? Bueno, usted sigue siendo solidario, pero usted sabe lo que es solidario. Porque acá usted termina donando plata sin saber cuánto dona. ¿No? Usted viene a alguien y le pide, el cuidacoche no me da 10 pesitos, sí, toma 10 pesitos. Sabés que le está dando 10 pesitos. El BPS es salvaje con el sistema que aplica. No solo por el de la FAP, por el otro, por el que tuvimos toda la vida antes del 96. Porque te saca la plata y dice, te vamos a pagar, después te pagamos. Lo mejor es la cuenta individual. Yo sé lo que estoy ahorrando. Y termina siendo hereditario, sí, es mejor. ¿Está bien? Porque acá es heredable el 66% de la pensión para el cónyuge, pero no para los hijos si son mayores de edad. O sea que donde no tenga cónyuge desapareció la plata. Vamos a ver, ¿quién garantiza que cuando, pasado determinados años, ese dinero que vos integraste mes a mes está? Y bueno, se supone que el Banco Central es el responsable del control de los bancos. Y en el Uruguay, como hasta el 2012 eso no existía, y por eso nos pasó lo que nos pasó, luego los obligan a los bancos a poner seguros, que lamentablemente no son seguros por todo el dinero, son seguros solo hasta $5.000. Después que Dios te aplauda. ¿Por qué yo creo que el República es mejor? Y porque si tengo a Juan Pueblo para reclamarle, porque como el República es de todos nosotros, después tendrá que aguantar el lío. ¿A usted quién le garantiza? Bueno, no, en el Uruguay no, pero a usted, Álvaro. Porque usted no tiene jubilación acá. Usted, Álvaro, ¿quién le garantiza que usted va a cobrar la jubilación siempre? Nadie. Estamos en la misma. Entonces yo lo que quiero es que en la nadie por lo menos sea transparente y que diga, mire, Lampariello, usted va a donar un 3, un 4%, se lo vamos a sacar, pero se lo vamos a dar para cubrir estos ítems. Y yo he dicho hasta el cansancio, y Álvaro también, y usted también, de que hay que agarrar y no cargarle todos los muertos al BPS. Hay que ajustarse a lo que dice la ley original. Y no meter pensiones, famosas PER, que la termina pagando todos, ¿correcto? Con el cuentito de que por la Constitución tiene que poner la plata. Fíjense que ahora 7 puntos del IVA van a aguantar las jubilaciones. Sí, hay un proyecto en el Parlamento por este tema, el tema de los cincuentones, que es un tema que no fue solucionado totalmente en el 2019, y hay un proyecto ahora del diputado Carvalho, Frente Amplio, para arreglar algo. ¿Por qué no lo arreglaron el 19? Ahora hay que arreglarlo 5 años después. Es que, escuche, en los 15 años anteriores no fue nadie preso, no fue nadie destituido. Le encajaron un sumario a uno por denunciar muchísimos años antes, porque aparte le aclaro, esta base de datos no se la vendían solo a las AFAP, a las mutualistas. Las mutualistas pagaban por esto. Y nadie investiga. Esto, miren que esto joda, en serio. Es tan grande que yo creo que los fiscales no están cumpliendo con la justicia. Con eso nada más. Escuche, no puede procesar a 13 perejiles. Porque técnicamente pueden ser bárbaros los muchachos, las muchachas, grandes vendedoras, todo. Pero yo he visto, no de AFAP República, pero sí de otras AFAP, mentirle a la gente. Hay gente que no tiene obligación de estar en una AFAP,
por el sueldo que tiene. Y en cambio lo incluyen. Creo que a partir de todo esto dejaron de hacerlo, como que encajaron paño frío, porque acá el gran problema que hay, que las AFAP son sociedades anónimas que pertenecen a los bancos. ¿Cuál es el tema? Tienen que llegar a la cuota, como el globo ese que se infló en España y se desarmó con el inmobiliario, ¿no? Sí. Que te daban un préstamo que pasara por la esquina. Pero no fue el único en el mundo, ¿no? No, el de Estados Unidos. No, Era el yo método. hablo del de España porque Pero Seguro, lástima pero que no lo aplicaron acá, que sacábamos todo préstamo, ¿me entendés? Y después votábamos que nos perdonábamos la deuda, porque después entras en ese juego. No, pero en España a los únicos que se le perdonó la deuda fue a los bancos. Claro. Cierto, me acuerdo. Bueno. Y después, pero bajaron los precios de las propiedades, terminaban diciéndote pagame lo que puedes, te condona la deuda. Sí, pues los bancos quebraron. Claro, sí. Los bancos estaban en quiebra. Sí, claro. Entonces, ¿qué hizo la Comunidad Económica Europea? Porque fue general. Sí. Hizo que los países, para que no quebrara el sistema bancario, convirtieran la deuda de los bancos en deuda pública. Claro. Entonces, los bancos, los directorios de los bancos, mientras la burbuja funcionó, repartió los dividendos y el dinero se fue del banco hacia los bolsillos de los accionistas del banco. Los capitalistas y los comunistas son iguales. Sociabilizan Ahora las bien. pérdidas y Ahora bien. la ganancia. Pero amo Dios. Ahora bien, cuando el banco quebró, Sí. se encontró con que tenía... ¿Por qué quebraron? Porque los bancos tenían apuntado como activo del banco el valor de la hipoteca. Pero en el préstamo le habían dado además para el auto, para las vacaciones y para el amoblamiento. Entonces, la única garantía que había No alcanzaba. era el valor De la de propiedad. la casa, de la propiedad. ¿Qué Del pasa? piso, decían los gallegos. Que cuando la burbuja explota, Sí. vos habías firmado una hipoteca por 80 millones, Sí. pero la propiedad que garantizaba los 80 millones Sí. costaba 40 o 50. Entonces, los bancos, Pasó en Estados Unidos. pasó en todos Claro, lados, sí. fue mundial. Fue mundial. Yo hablo de España porque Era la que conocía. la que conocí, la que me salvé de milagro. Porque usted había sacado préstamo, ¿no es? No, estuve a punto. Lo que pasa es que me decidí a comprar Estás demasiado cuando decente. Demasiado decente estaba. cuando los bancos entraron a revisar la hipoteca. Me tasaban la casa que yo quería comprar más baja. Me decían no. El propietario me pedía, yo qué sé, 64 millones. Y el banco tasador, el banco que me iba a dar la hipoteca, dijo, esto vale 58. Me faltaban 6 millones. El tipo me dice, no, yo te lo financio, particularmente. Y yo dije, no, si yo mañana lo tengo que vender, ya estoy perdiendo 6 millones. 6 millones de entrada antes de firmar. ¿Está hablando de peseta ahí? No. Sí, dije que no. La ¿Pero burbuja por qué? era Porque grande. los bancos ya estaban empezando a temblar. Está bien, pero yo vuelvo a este lío. Yo Sí, quisiera... sí, yo- pero mira que es un negocio parecido. no es igual, no dije que fuera Un negocio distinto, es parecido. igualito. Álvaro, vos me querías preguntar. No, que sería bueno que tratáramos en los próximos programas, o atado a esto, el tema de la compra de carteras en Uruguay, lo que hicieron los bancos, ¿no? Y claro, Pero lo mismo. durante la dictadura. Y ya venía de antes, porque las maniobras del Banco Comercial creando satélites afuera de Uruguay fue uno de los temas que estuvieron en el batallón en Florida. Que comprueba, cuando Marenale decía que que traía dólares, cosas, Marenale tenía razón, lo decía en forma media bruta, sí, pero tenía razón, y hay un documento que tengo que voy a traer para leer de cómo se manejaba esta situación. Pero nunca va a pasar nada a nivel judicial,
porque el dinero no se toca. ¿Cuál fue el único sindicato en el cual no tocaron durante la dictadura? AEBU, porque la plata, los patrones dijeron a los pibes no me los toques, están arreglados. Seguro. Esto no van a hacer ninguna por lucha. eso le digo, a los otros sindicatos les llevaban la silla, los cubiertos, las tazas, y a AEBU nada. Yo era muy chiquito, estaba para esa época, pero yo después de lo que he escuchado hasta ahora, Modio y otras versiones, los de AEBU, para lo único que estaban era para entregarte los bancos para que fueran los del MLN, los tú para robarlos. Y quedarse con algún vuelto en las medias y en los zapatos, que no me van a bromar. ¿Está bien? No se necesitaba la 45, como decía. No, él dijo acá claramente que acá entraba y decía, somos los Tupamaros, venimos a robar. Sí. Y tiraban la guita para afuera. Para terminar, ¿puedo hacer un comentario futbolístico que no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí tiene que ver? Sí. Me refiero a Luis Suárez, que puede, si juega el Mundial, entrar en la historia no solo del fútbol uruguayo, sino también del fútbol mundial, porque son muy pocos jugadores los que han jugado 5 mundiales. Cierto. ¿No? En una pierna está más vigente que muchos. La demostración de la fortaleza anímica. Claro. Es la anímica. Bueno, es el mejor psicólogo que tiene la selección. Claro, por eso. Claro, los levanta a los jugadores de una manera increíble. Faltan 2 años, ¿no? A un mundial ahora los últimos fueron 26, capaz que la FIFA dice en la que viene llevamos 30. Porque hay una pandemia posible. Seguro, claro, eventualmente. Pero con 26 entra. Sí, claro, pero más allá de que esté o no esté en condiciones, creo que sería el mejor homenaje de alguien que ha sido, ya es el goleador histórico del fútbol uruguayo, que juegue ese mundial. Y entonces entrar en la lista de Lothar Matthäus, de los mexicanos Carvajal y Márquez, porque no sería, hasta ahora tenemos con 4 mundiales, como Pedro Virgilio Rocha, pero no con 5. No con 5. A ver, la verdad, eso que dijo no me cae mal. Me parece un tipo brillante jugando al fútbol. Sí. Lástima que lo tienen ustedes, los bolsos, ¿no? Lo tuvieron. Pero repartimos nosotros. ¿Sabes? Yo lo vi la primera vez que lo vi, tenía 14 o 15 años. Le hicieron un reportaje en Últimas Noticias. Ajá, sí. Y era un pibe que vino al diario a hacerle, le hicieron un reportaje. Y le pregunté quién era, ¿no? Dice, no, ese pibe juega en Nacional. Ah, mirá que bien. Dice, sí, hace pila de goles por partido. Dice, y el día que no hace se pone a llorar. Sí, claro. Tengo un mensaje de Marcelo. Dice así: yo conozco gente que trabajó en el call center donde le compraban a los bancos los datos de su cartera de clientes, donde veían todo. Está bien. A mí me preocupa mucho el BPS, porque el BPS es de todo, están todos nuestros datos. Me preocuparía también si compraran los datos del Banco República. Yo ahí cuando dijiste quién garantiza que Álvaro va a cobrar la pensión. Nadie. Sí, pero hay. El BPS es un organismo estatal. Sí. Entonces, que el Estado quiebre es muy difícil. El Estado, sí. Es muy difícil. Está bien, por eso yo dije que yo pondría la plata en PRO. En cambio, porque es el Estado. En cambio, que quiebre un banco, el BBVA, el Santander, estoy de acuerdo. El Itaú. Claro, pero por eso yo decía lo de la compra de carteras, porque es una gran demostración para que la gente pueda entender cómo se desarrollan los distintos manejos de las entidades bancarias en todo el mundo según la época, ¿no? Claro. Yo igual ahora vamos a hacer eso para la que viene, pero vamos a seguir con este tema porque yo tengo que recuperar los audios que están saliendo mal, porque ustedes no saben con la claridad meridiana que Patricia nos da el informe, porque aparte lo vivió ella. Sí. Y le voy a explicar mucho. De todos esos que echaron, la mayoría se tratan de olvidar del tema porque piensan que están luchando contra molinos de viento, como Don Quijote hoy con la presentación de Don Amodio, pero es real. Pero en cambio, en el caso de ella, sigue peleando y sigue yendo a todos los lugares que puede, dejando el alma en la cancha y exponiéndose, porque vamos a ser honestos, si vos sos muy luchador en estos temas, hay empresas que no te contratan después, ¿no? Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. A mí la persona que me brindó información y poder ver que todavía se puede hacer y revisar la base de datos del BPS, me dijo, mis datos ninguno, ¿no? No, yo te lo protejo con mi vida, tranquila. La persona tiene que quedar tranquila. Entonces, tu fuente.
La fuente es sagrada, Sí. ya lo dije. Hay Sí, otros sí. periodistas o Si te comunicadores agarro- que dicen que no. Si que te, hay que agarra, darla. si te agarra Gomero, adiós, pampa mía. Gomero se vaya a la quinta. ¿Se jubiló o no se jubiló Gomero? Sí, se jubiló. Le dieron Todavía un fue premio. ascendido como ministro del Tribunal de Apelaciones, ¿no? ¿Viste? Claro, le dieron Bueno, la después de cocarda por varios hacer lo que- mandados, ¿no? De varios, no fue el único. el No, suyo. no. sé, No, el yo- mérito no es solo suyo. No. Hubieron no, otros no, que no. cayeron en Pero la bueno, picota. pero lo ascendimos un poquito. Y a López Valdarcena lo sacamos senador. ¿Qué más quiere? Cierto, ¿Eh? sí, Bueno. negoció eso, pero usted Sí, salió bueno. 2 veces alcalde. Sí, bueno, por eso. En contra de toda esa banda. Intercambiamos. Y Sí, ahí sí. venía ganando el frente en el pueblo suyo. Siempre. Y usted llegó Sí, y de- se cortó la racha. Siempre fue Colorado. Después pasó alguna vez el Partido Nacional, pero después el Frente Amplio. Es verdad. Señores, ¿nos vamos retirando? Bueno, Nos vamos. bueno. Será hasta el próximo jueves. Que así sea. Sí. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.